Imagina por un momento que eres un joven español que ha hecho todo lo que le dijeron que había que hacer para tener un futuro digno. Estudiaste, hiciste prácticas, aceptaste contratos basura, encadenaste becas mal pagadas, te mudaste de ciudad, compartiste piso con 3 personas más y aún así sigues llegando a final de mes con la cuenta en rojo. Ahora imagina que mientras tú cuentas céntimos para llenar la nevera, ves a un ministro decir que la economía va como un cohete, que el paro juvenil baja y que los salarios están subiendo. Y de fondo, en el Congreso, escuchas a Santiago Abascal levantarse y decir algo muy simple: con estos sueldos los jóvenes no pueden vivir, solo sobrevivir. Ahí es donde empieza la historia que hoy quiero contarte. Porque el tema de los bajos salarios y la precariedad juvenil en España no es una estadística fría, es una herida abierta que atraviesa familias enteras, barrios enteros, generaciones enteras. Y en ese campo de batalla, el discurso de Vox y de Abascal conecta con una parte del país que siente que el sistema les ha dado la espalda, no porque crean que la solución esté en los discursos grandilocuentes, sino porque se reconocen en una realidad que ya no se puede maquillar con eslóganes. Y hoy quiero que recorramos juntos ese mapa de la precariedad, pero también el de la rabia, la reacción y la propuesta política que encarna Abascal. Cuando hablo de precariedad juvenil, no hablo de un concepto abstracto, hablo de chavales que a los 30 años siguen durmiendo en la habitación en la que hicieron la comunión. Hablo de camareros con título universitario que enlazan turnos de 12 horas por 1.100 euros sin festivos ni noches extra pagadas. Hablo de repartidores que se juegan la vida en una moto alquilada, pagando ellos mismos la gasolina, la seguridad social y hasta la caja donde llevan los pedidos. Y mientras tanto escuchan que son autónomos, emprendedores, parte de la economía del futuro. Lo único que no les dicen es que ese futuro nunca llega. En este contexto entra la voz de Abascal como un martillo que golpea siempre la misma idea. El problema no es que falte dinero en España, el problema es en qué se gasta. Él señala a la burocracia, a los chiringuitos ideológicos, a los organismos duplicados, a las subvenciones clientelares y dice algo que a mucha gente le suena de puro sentido común. Ese dinero debería estar en el bolsillo de los que madrugan, no en el de los que viven del cuento político. Es un discurso directo, simple, casi brutal, pero que encaja perfectamente con la sensación de injusticia que recorre la calle. La izquierda responde diciendo que hay que subir el salario mínimo, reforzar los convenios, proteger al trabajador y ampliar el estado del bienestar. Y sobre el papel suena bien. Pero luego el joven que trabaja en un bar ve que su jefe le sigue pagando parte en negro, que le cambian el horario por WhatsApp la noche anterior, que si protesta hay 10 currículums más en la puerta. Y ese joven deja de creer en los papeles, en los boletines oficiales y en las ruedas de prensa. Empieza a creer en lo que ve: precariedad maquillada de progreso. Ahí es donde Abascal decide colocar su relato. Él no habla como técnico, habla como alguien que ha visto a su generación darse de bruces con una realidad muy distinta a la promesa de la transición. Habla de los jóvenes expulsados de su propio país, de una España donde se forman ingenieros para que trabajen en Alemania, médicos para que se vayan a Francia y camareros para servir copas en zonas turísticas a extranjeros que ganan el triple en sus países de origen. Y plantea la que para él es la clave: menos impuestos, menos trabas y más respeto al que se levanta a las 6 de la mañana para abrir la persiana. La imagen que propone es clara. En un lado, un joven que quiere montar un negocio y se encuentra con licencias, trámites, tasas, inspecciones y un Estado que le trata como sospechoso desde el primer día. En el otro lado, una administración que despilfarra en estructuras que nadie controla, en asesores que nadie eligió, en campañas de propaganda que nadie pidió. La pregunta que lanza Abascal es casi infantil pero potentísima. ¿Por qué es más fácil vivir de la política que vivir de tu trabajo? Y cuando uno se asoma a las cifras de paro juvenil, a los contratos temporales, a los salarios de miseria, la pregunta duele. Pero no se queda solo ahí. En su discurso, la precariedad no es solo un problema económico, es un problema de dignidad. Cuando repite que un país donde los jóvenes no pueden formar una familia es un país condenado a desaparecer, está vinculando el salario con algo mucho más profundo: la natalidad, la vivienda, el futuro mismo de España. Porque, seamos sinceros, ¿cómo se supone que un joven con 1.200 euros al mes, sin contrato indefinido y con alquileres por las nubes, va a tener hijos? Ni aunque quisiera. Y es ahí donde el mensaje de Vox se aleja del simple dato económico y se convierte en un relato de supervivencia nacional. La izquierda contesta
que eso se arregla con más políticas públicas, más ayudas, más bonos, más cheques. Pero Abascal devuelve el golpe señalando que esas ayudas temporales son tiritas en una hemorragia, que no se puede construir un proyecto de vida sobre la base de subvenciones puntuales que dependen del humor del gobierno de turno, que el joven no quiere que le traten como a un cliente del Estado, sino como a un ciudadano adulto capaz de sostenerse por sí mismo si no le atan las manos con impuestos y regulaciones absurdas. Y aquí entra otro elemento clave del discurso de Abascal, la acusación de que el Estado se ha convertido en una máquina de recaudar que asfixia al pequeño empresario, al autónomo, al trabajador medio, mientras protege a los grandes que tienen departamentos enteros dedicados a optimizar impuestos. El mensaje es claro: el chico que monta una barbería en Vallecas paga proporcionalmente más que la multinacional que tributa en otro país. Y mientras ese chico hace malabares para pagar la cuota de autónomos, la luz, el alquiler y los sueldos, ve cómo el gobierno presume de récord histórico de recaudación, cómo no va a conectar un discurso que promete soltar ese lazo que aprieta el cuello de quienes tiran del carro. En el Congreso, Abascal no habla de precariedad como concepto académico. Habla de chavales que no pueden emanciparse, de parejas que renuncian a tener hijos, de profesionales que, cansados de encadenar contratos temporales, hacen la maleta y se van. Y repite una frase que se escucha mucho en la calle: España se está quedando sin jóvenes y los que quedan están agotados. Esa mezcla de alarma y empatía le permite situarse frente a un gobierno que, según él, se felicita por cada décima de crecimiento del PIB, mientras ignora el cansancio profundo de los que sostienen la economía real. Abascal propone una receta que se resume en 3 pilares: bajar impuestos, flexibilizar el mercado laboral y priorizar al trabajador español en el acceso al empleo y a las ayudas. Es una receta discutible, polémica, pero coherente con su visión del país. Para él, la clave no está en redistribuir más, sino en dejar que se genere más riqueza, quitando peso al Estado. La pregunta que lanza a la juventud es provocadora: ¿queréis depender de una ayuda o queréis un sueldo digno por vuestro esfuerzo? Y muchos, incluso sin compartir su ideología, reconocen que preferirían lo segundo. La precariedad se ve también en otro escenario: las grandes ciudades. En Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, miles de jóvenes viven en habitaciones alquiladas a precios que hace 10 años se pagaban por pisos enteros. Ven cómo barrios enteros se transforman, cómo el turismo de lujo y los fondos de inversión compran edificios completos mientras ellos hacen cuentas para ver si pueden seguir en el mismo piso un año más. Y ahí de nuevo, Abascal golpea donde duele. Han convertido a los jóvenes en nómadas dentro de su propio país, siempre con la maleta a medio hacer porque no saben si podrán renovar el contrato de alquiler. Desde su perspectiva, el problema no se resuelve con más regulación del alquiler, sino con un cambio completo de prioridades. Menos gasto político, menos burocracia, más incentivos para que las empresas creen empleo estable, más facilidades para que el pequeño propietario alquile sin miedo a no poder recuperar su vivienda si algo va mal. Es un planteamiento que choca frontalmente con la visión intervencionista de la izquierda, pero que conecta con quienes sienten que las normas las hacen siempre los mismos, desde despachos lejanos, sin haber tenido nunca que firmar un contrato precario o pedir un préstamo que el banco deniega. Hay un momento especialmente significativo cuando Abascal habla de los jóvenes que no se marchan de España, pero sí se marchan del sistema. Chicos que dejan de votar, de seguir las noticias, de confiar en cualquier partido, incluido el suyo. Jóvenes que se refugian en trabajos de subsistencia, en economías sumergidas, en la idea de que la política no sirve para nada. Y ahí él lanza una advertencia. Un país donde la juventud renuncia a creer en algo es un país que ha perdido su futuro. Esa frase, más allá del contenido ideológico, refleja una preocupación real: la desconexión brutal entre los discursos oficiales y la vida cotidiana de millones de personas. Vox intenta llenar ese hueco con un relato de orgullo, de esfuerzo y de comunidad. Frente al mensaje de "el Estado te protegerá", Abascal contrapone "España te pertenece, levántala tú, que el Estado no te estorbe". Puede gustar o no, pero es un mensaje que se entiende en 5 segundos y que se puede repetir en una barra de bar, en una obra, en un coche de reparto, en la pausa del cigarro de un vigilante nocturno. No habla de resiliencia, habla de dignidad, no habla de empoderamiento, habla de respeto al trabajo.
cuando Abascal se dirige a los que cobran sueldos bajos, no lo hace para prometerles que serán ricos, sino para prometerles que el Estado dejará de tratarles como cajeros automáticos. Propone revisar el IRPF para que los salarios más modestos respiren, eliminar trabas para que un contrato indefinido no sea un salto al vacío para el empresario, recortar de forma drástica el gasto político y destinar parte de ese ahorro a bajar cotizaciones. De nuevo, se puede cuestionar si funcionaría o no, pero la lógica interna es clara: menos aparato, más economía real. Hay además un elemento cultural en su mensaje. Abascal denuncia que mientras se dedican millones a campañas ideológicas, a observatorios, a entidades que viven de repetir consignas, los jóvenes que sostienen la hostelería, la logística, la agricultura, la seguridad privada apenas aparecen en el relato oficial del progreso. Son invisibles, no salen en los anuncios institucionales, no abren informativos, no protagonizan grandes foros económicos. Y sin embargo, si ellos paran, el país se detiene. Él se presenta como la voz de esos invisibles, aunque muchos de ellos quizá nunca le voten. Pero el gesto político está ahí. También hay una crítica muy dura a la forma en la que se utilizan las becas y las ayudas formativas. Abascal acusa a los gobiernos de haber convertido a generaciones enteras en eternos aprendices, encadenando cursos, talleres, programas de inserción laboral que rara vez acaban en un contrato estable. No quieren que seas adulto, viene a decir, quieren que sigas dependiendo de ellos. Frente a eso, su oferta es una ruptura: menos intermediarios, más acuerdos directos entre empresas y trabajadores, más incentivos a quien contrata de verdad y menos para quien se limita a gestionar precariedad con logo institucional. Y luego está la palabra que recorre todo su discurso: mérito. Para Abascal, la precariedad juvenil no solo es injusta porque hay pocos recursos, sino porque se reparten mal. No soporta, al menos en su relato, que haya jóvenes bien conectados que acceden a plazas, contratos y cargos por ser hijos de, amigos de o militantes de. Ese nepotismo descarado lo enfrenta al chaval que estudia, trabaja y no conoce a nadie en el poder. El hijo del albañil, dice, merece las mismas oportunidades que el hijo del ministro. Es una frase que se ha usado 1000 veces en la política española, pero que él reviste de un tono casi de bronca, de hartazgo. Mientras tanto, la precariedad se cuela en cada decisión vital. ¿Te cambias de ciudad por un contrato de 6 meses? ¿Te endeudas para un máster que quizá no te abra ninguna puerta? ¿Aceptas un sueldo miserable con la promesa vaga de que, si demuestras tu compromiso, ya mejoraremos las condiciones? Cada vez que un joven dice que sí a eso, traga un poco de frustración, y cada vez que enciende la televisión y ve a políticos hablando de recuperación histórica, siente que le toman por tonto. Ahí, en ese hueco entre el discurso oficial y la realidad, es donde Abascal coloca su bandera. No se trata solo de economía, se trata de respeto, que cuando un joven llegue a casa después de 12 horas de jornada partida no tenga que escuchar en prime time que vive mejor que nunca, que cuando un camarero vea la terraza llena no tenga que pensar que él es el único que no se puede sentar ahí porque no le llega el sueldo, que cuando un repartidor sube sin ascensor 6 pisos para entregar un paquete no se sienta parte de un sistema que le exprime y luego le llama privilegiado porque vive en Europa. Abascal no es economista, no despliega gráficos ni fórmulas complejas. Lo que hace es algo distinto: poner palabras sencillas a sensaciones muy profundas. Habla de cansancio cuando otros hablan de resiliencia, habla de explotación cuando otros hablan de flexibilidad, habla de jóvenes que se van del país no como aventureros, sino como expulsados. Y promete esto, que si alguna vez gobierna, el esfuerzo de esos jóvenes será la prioridad, no un eslogan más en una campaña. ¿Es suficiente un discurso para cambiar décadas de precariedad? No. ¿Basta con bajar impuestos para que mágicamente todos los sueldos suban? Tampoco. Pero el hecho de que cientos de miles de jóvenes escuchen a Abascal y sientan que al menos alguien ha descrito su vida sin adornos ya dice mucho del estado político del país. La precariedad se ha convertido en la norma, y cuando la norma duele, los discursos que prometen romperla se vuelven irresistibles, aunque generen miedo en otros sectores. En el fondo, la pregunta que Abascal lanza a España es brutalmente sencilla: ¿Queréis un país donde los jóvenes puedan formar una familia, comprar una casa y vivir de su trabajo? ¿O un país donde pidan permiso al Estado para llegar a final de mes? Entre esas dos Españas se juega hoy buena parte del debate político. Una confía en que más Estado arreglará lo que el mercado ha desordenado. La otra quiere quitar peso al Estado para que el mercado respire. Mientras tanto, los jóvenes siguen trabajando, siguen pagando y siguen esperando. Y quizá la próxima vez que escuches en el Congreso a alguien hablar de crecimiento, de recuperación, de récords históricos, pregúntate una cosa muy simple: ¿ha descrito tu vida o solo ha leído un papel?
porque el día que la política vuelva a parecerse a lo que pasa en la calle, ese día tal vez los jóvenes españoles dejen de ser una generación precaria para convertirse por fin en una generación con futuro. Hasta entonces, voces como la de Abascal seguirán sonando fuerte, gusten o no, porque hablan de algo que nadie puede negar: la dignidad de quien vive con poco, pero no está dispuesto a que además le mientan. Y hay otro ángulo del que casi nadie habla y que, sin embargo, condiciona toda esta historia: la salud mental de una generación entera que vive atrapada entre las expectativas y la realidad. Jóvenes que crecieron escuchando que serían la generación mejor preparada de la historia y hoy se ven encadenados a trabajos que no tienen nada que ver con lo que estudiaron, a horarios imposibles y a un futuro que no saben si llegará. Abascal, cuando menciona este tema, no lo hace con el lenguaje de los informes técnicos, lo hace con frases crudas. Han convertido a los jóvenes en una mezcla de esclavos laborales y clientes del Estado. Puede sonar exagerado, pero quien ha firmado 3 contratos temporales en un año sabe que hay algo de verdad en esa caricatura. En sus discursos, la figura del joven español que se queda aparece una y otra vez, no solo el que se va fuera, sino el que decide resistir aquí, aun sabiendo que le sería más fácil probar suerte en otro país. Ese joven, para Abascal, es casi un símbolo patriótico, el que no se rinde, el que sigue levantando la persiana, el que cuida de sus abuelos, el que paga impuestos aunque le duela ver en qué se gastan. Y a ese joven le lanza un mensaje muy concreto: tú no eres el problema, tú eres la solución. El problema es un sistema que te exprime mientras te llama privilegiado. Al final, la discusión sobre los bajos salarios y la precariedad juvenil no va solo de números, va de qué tipo de país quiere ser España. Un país que acepta resignado que su juventud sea mano de obra barata para un modelo basado en turismo de temporada y servicios mal pagados, o un país que se toma en serio la tarea de ofrecerles algo más que aplausos vacíos y discursos de autoayuda. Abascal ha elegido bando en ese debate y lo hace con la contundencia que le caracteriza: menos retórica de progreso y más respeto al que trabaja, aunque no salga en las fotos oficiales. Podrá gustar o no su receta, pero la pregunta que deja en el aire es imposible de